Lamentaciones 3:37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Pueden sentarse, muchas gracias. Hoy vamos a hacer a manera de estudio bíblico. Le voy a decir por Today qué. we're going to make it as a Bible study. Más que una predicación, More than a preaching, es un estudio bíblico. it's a biblical study. Porque entiendo que hay muchas preguntas Because I understand there are a lot of questions en estas últimos 8 o 9 días. in these last 9 days Que usted tiene muchas preguntas. that you have a lot of questions. Y vamos a tratar de responder algunas de And we're going ellas. to try to respond to some of them. Porque en medio de tanto dolor, In the midst of so much pain de tanta destrucción, and so much destruction, tanta tragedia, ¿verdad? so que sí? much tragedy, right? Siempre tratamos de buscar un We always responsable. try to look for a responsible person. Siempre buscamos quién es culpable We always look for who is the person de lo responsible que está pasando. of what is happening. Cuando usted pasa por una escena de un accidente, When you pass through a scene of an accident, usted siempre ya de manera mental, mentally, debido a la posición de los vehículos, depending on the position of the vehicles, usted dice, ese fue el bárbaro que hizo that eso. was the one that caused ¿Verdad the que sí? Eso destruction, le right? pasa por la mente. That passes through your Y mind. esta semana, And this week, el sábado on específicamente, Saturday y specifically, toda la semana, all week long, hemos sido todos testigos we have all been witness de actos despiadados, of act of devastadores, de devastation, devastation que yo creo que van en contra that I think go against de todo tipo de moral y humanidad. of all type of moral, Que usted diría solamente personas and you'll say only people con corazones dirigidos por Satanás with heart driven by Satan pueden cometer ese tipo de acciones. could commit those type of acts. Aún en la calle cuando usted peleaba, Even in the street when you fight, habían códigos de there was respeto. code of respect. La mamá se respetaba, recuerda eso, ¿verdad que sí? The mother were to be respected. Los Remember niños that? chiquitos se respetaban. The little kids were to be respected. Eso es en la calle. That's in the street. En la guerra también hay códigos, In the war, there's also Y code leyes. and laws. pero hemos visto cosas But we have seen things contra niños, against children, contra ancianos, against elderly, contra las mujeres, against women, contra todo el mundo. against everyone. Y aunque estamos a la distancia, The ones that are at distance las redes sociales on social media, están bien sofisticadas, ¿verdad que sí? they're very sophisticated. Sophisticated. Y nos permiten ver cosas And it permits us to see things que nosotros nunca pensábamos que íbamos a ver. that we thought we'll never see, Y cosas crudas. and cruel things. Crudas. Y cuando vemos ese tipo de acciones, And when we see those type of actions, por lo menos mi corazón, no sé el de ustedes, at least my heart, I don't know about se yours, llena de consternación. it gets filled with sadness. Yo duré por lo menos 2 días I was at least 2 days tratando de procesar una imagen que vi trying to process an image that I de algunos saw 8 o 10 niños of at least 8 or 10 que kids estaban metidos en jaulas. that they were in cages. Pero al mismo tiempo, hermanos, But at the same time, my brothers, vemos hombres en el mundo we see men in the world llenos de odio, full of hate, haciendo llamado making calling para hacer daño, to make harm, terrores, terror, darle a quien se le aparezca en el medio. just to hit anyone that appears in their path. Y en medio de todo esto, And in the midst of all of this, toda la semana recibí mensajes y all llamadas week long I received message and calls de algunos hermanos of some brothers pidiendo explicación asking for y explanation buscando quién es culpable de todo and esto. asking who is responsible for all Y of hoy it. vamos a dar información que será de mucha ayuda para ustedes. And I'm going to give you information that could be a lot of help to many. Ahora bien, oye bien, Listen a la carefully. iglesia Juan 3:16, To the church, John 3:16. nada de esto lo toma por sorpresa. None of this take us by surprise. No estoy diciendo que no duele. I'm not saying it shouldn't hurt. Oye bien, Listen no carefully. estoy diciendo que no duele. I'm not saying it doesn't hurt.
duele It hurts y afecta, and it affects, pero no nos sorprende. but it doesn't take us by surprise. Porque yo creo que todos los meses, Because I think every month, una o dos veces al mes, one or at least 2 times a en month, la iglesia predicamos the church preaches acerca de la venida de Cristo, about the coming of Christ, acerca de del ambiente que va a reinar according of the atmosphere that's going to be en los tiempos del fin in the time of the end, y lo que va a pasar que nos va a llevar al rapto de la iglesia. and what's going to happen that's going to lead us to the rapture of the church. Por lo tanto, aunque estoy seguro que todos estamos Even though conmovidos, we're all commoted, there's commotion, estoy seguro que no nos sorprende, o no I debe am pretty sure it sorprendernos. does not take us by surprise. Ahora estamos más cerca Now we're even closer que nunca a la posibilidad to the possibility de un conflicto de naciones o of mundial. conflict of worldwide nations. Lo que se menciona como la Tercera Guerra Mundial, What is called at the Third World what people call the War, World War, whatever, se está cocinando. is being cooked. Piense lo siguiente, está Think of the Rusia following. Is Russia en una guerra contra Ucrania, in a war with Ukraine? pero ya ellos habían años pasados tomado Crimea, que era parte también de la Unión Soviética, But they have taken other parts of the Soviet Union in the en el past. pasado. Ese conflicto de That Rusia y conflict Ucrania between Russia and Ukraine es directamente un conflicto is directly a de Estados conflict Unidos, of United States los países de la OTAN, NATO, en contra de un país que es Rusia. against one country, which is Russia. Pero Rusia está está siendo ayudado But Russia is being helped por China by y China por Irán, and for que Iran, son aliados. that they are in alliance. Y recordemos que todavía And remember that still en Irak in Iraq, no hay un gobierno estable. there's not a government established Eso está lleno de grupos that is armados. filled with armed groups. Recordemos también que en Afganistán, Remember that also in que Afghanistan, hace quizás un año que Estados Unidos salió de allí, at least a year ago, United States allí no hay left that gobierno. country, and there's no government there either. Y ahora And now estamos hablando we're talking de about una guerra of a war de Israel from Israel en contra de los palestinos against the o Palestine en contra de Hamas, el grupo and against the group of Hamas, terrorista, a terrorist group, y Hezbollah, que está en el Líbano. Hezbollah is in the Lebanon. So, Israel está rodeado por enemigos. Israel is surrounded by enemies. Estamos en el medio, hermano, de una situación que We're in the middle of a si situation no entendemos los principios bíblicos, that if we don't understand the biblical hay muchas principle, personas que pueden volverse locas, there's a lot of people that can deprimirse. go crazy and be depressed. Aún en nuestro país, República Dominicana, Even in our country, Dominican hay un Republic, conflicto que se está there's a calentando conflict there that is in heat con nuestros hermanos haitianos. with our brothers, the Haitians. Sin embargo, aun cuando esto nos conmueve, ¿verdad? Even though when this commotes us, There's a commotion when we get this news. Eso no debe sorprender a la iglesia. that Juan should 3:16. not surprise the church. Dice la Biblia en Lucas 21:7. Luke 21:7. Yo solo voy a leer. I'm going to read in Spanish. If you get it on the screen, you can read it in English yourselves. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto o el fin, el tiempo del fin? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones o divisiones, conflictos, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Esto es solamente el comienzo. Estas imágenes grotescas que estamos viendo nosotros This image that we're seeing en nuestros teléfonos, on our phone, que cada vez que usted ve una letrita en árabe, usted le cruza rápido, no quiere ver ese every video, ¿verdad? time you No- see a little thing no in quiere ver Arabic, eso, you porque don't son even wanna see it, you atrocidades. just proceed. Esto es solamente el comienzo. This is just the beginning. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino,
Y habrá grandes terremotos. La semana pasada hubo un terremoto en Afganistán. No sé si se recuerda eso. La semana anterior hubo otro terremoto también. There was a earthquake last En week. diferentes lugares, hambres, pestilencias. Eso sabe lo que está pasando con la pestilencia, ¿eh? Hambres. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Aun cuando yo no sé, Even when I don't know, I don't know. en qué terminará el conflicto de ahora, And what will be the ending of the conflict? algo sí yo sé Something I do know es que nosotros no hemos visto todavía nada that we have not seen anything yet de este conflicto. of this conflict. Este conflicto This conflict se proyecta a ser, is projected to be, a mi entender, to mi my opinión, understanding, my en mi opinion, opinión, como uno de los conflictos más sangrientos one of the conflict more que el pueblo de bloody Israel of the people of haya Israel librado that have been desde liberated su existencia como nación, at its existence as a as a nation, nation. en el 1948 que comenzó. Hemos visto en la Biblia cómo We have seen in the Bible, Dios le entregó ciudades a su pueblo, God has handed city to a his Jericó, people. por ejemplo, Jericho. donde Dios mandó que se mataran hombres, mujeres, God sent niños, them to todo el kill mundo. women, men, everyone. Vimos también cómo Josué, We also seen how Joshua, cuando iba a conquistar otra ciudad más when he pequeña que was going Jericó, to conquer other cities just like Jericho, hubo pecado en el pueblo there was sin among the people, y él mandó a matar and he sent to kill a quien cometió el pecado the one that committed y the a sin toda la familia and completa. all the family completely. So, hermanos, no busquemos culpables, Let's not look for someone to porque blame, muchos de nosotros los cristianos because many of us, the Christians, tratamos solamente de acreditarle a Dios we only try to give credit to las God, cosas buenas, the good things, cuando nace un niño, when a child is born, cuando hay una noticia buena. when there's a good news. Pero nosotros leímos al principio aquí But we read in the beginning here, que habrá algo que pase en la ciudad is there anything that happens in the city que Dios no lo mandó que pasara. that God didn't send it so it could happen? ¿Quién es responsable de todo eso? Who is responsible for all of this? Hace muchos años atrás, hermano, Many years back. mantengamos la mirada en Cristo, hermano. Maintain your focus on Christ, my brothers. Mantengamos nuestra mirada en Jesucristo. Maintain your focus on Christ. Hace muchos años atrás, Many years back, Estados Unidos era una nación temida. United States was a nation that was feared of. La gente le tenía miedo a los Estados Unidos. People were En todo el afraid mundo. of the United States. Everyone. Ya no. Not anymore. Antes cualquier país, Before any country, antes de intentar hacer algo before trying to attempt to en do contra de something uno de los aliados de Estados Unidos, against one of the allies of United States, lo pensaba muy bien. they will think about it real Lo pensaba closely. muy bien. Antes, Before, hermano, y todo esto es bíblico. and all this is biblical. Esto no es político. This is not politics. Porque el que está gobernando esta nación Because hoy, the one that's governing this nation aunque a today, usted le guste o a mí no whether me you guste like o it or I viceversa, don't like it, lo vice puso versa, Dios. God put him there. Usted puede votar todo lo que usted quiera You votar. can vote anything you want Usted to puede vote. votar 3 veces si se puede en ese país. You can vote 3 times if it's allowed Pero el in the que country. pone presidentes But the one that puts y quita president presidente and takes away es president Dios. is God. Obviamente vote por sus valores. Obviously, vote for principios. your values and your principles. Pero aunque usted y yo votemos por nuestros valores y But principios, even though we vote for our values and principles, el que quita y the el que one pone that puts es Dios. and takes away Y is él God. va a poner allí And he's going to put there ese presidente that que president va a encaminar el propósito de Dios that is going to walk the path en of la the purpose dirección of que God, Dios quiere. in the direction that God wants. Pero antes éramos una nación temida. But before we were a nation that was feared Sin of. embargo, el renacimiento But the rebirth de Rusia, of Russia, recuerden que cuando hubo la perestroika, remember when the I'm sorry. Y le dije que va a ser como un estudio bíblico porque hay I muchos told you it's datos going to be que like a biblical es necesario que study. entendamos It is necessary cómo that we estamos y por qué understand estamos aquí. how we are and why we're here. La perestroika es un término ruso, se efectuó durante el gobierno del presidente Ronald Reagan. It was effective during the presidency of Ronald Reagan. Y el presidente de Rusia era Mikhail Gorbachev.
Y hubo una disolución, se There was a desembandó dissolution there, la Unión Soviética. and the Soviet Union was Eso dismantled. para los años 80, final de los That was 80. around in the 80s. Y Rusia pasó un momento de mucha hambre, And mucha Russia miseria. went through a time of a lot of hunger and Pero Dios misery. levantó a Vladimir Putin. But God lifted Putin. Porque Dios es quien pone Because God is the y one that quita puts and en takes todas away las partes del mundo. in all the parts of the world. Y a quien Él pone y quita, And the one He puts and takes lo away, pone para cumplir su propósito. He puts him to fulfill His purpose. Y de una manera espectacular, And in a spectacular way, haciendo alianzas, doing alliance, Rusia vuelve otra vez Russia comes again y se convierte ya prácticamente en una potencia, and converts itself in a high. a world power. Está China. And then China China hace años years, era una nación bien pobre. it was a very poor nation. Pero para los años 2000, 2005, But around the 2005, hubo algo que se llamó la globalización, it was something called the globalization, donde muchas economías mundiales se unieron. where a lot of economic Powers that got together. united. Y comenzaron a enviar trabajos a and they India, started China. to send work to India Usted and tiene China. un zapato por ahí que dice Made in ¿qué? You have a shoe that it says made in China. No made, no, Made in. Así era que lo leíamos allá nosotros. Made in China. Esos procesos económicos Those process of economic han convertido a China en una has potencia converted China into mundial. Se entiende ya, powerful- todavía Estados Unidos es la primera potencia económica, the United States is still the Todavía. number one power. pero se entiende que ya China se va a convertir en la primera But it is economía del mundo. understand that China will be the number one. Y sépase que China no es amigo de Estados Unidos. And let it be known that China is not friend with Sépase the que United Rusia States. no es amigo de Estados Unidos. Russia is not friend with the United Y States. no es amigo de Israel And it's not friend with Israel. by default. Pero entonces está, ¿quién controla el petróleo? But who controls the petroleum? Los países árabes. The Arabic countries. Entiéndase, Irán. Iran. Y los árabes, los árabes sauditas y todos los países de allá del Medio Oriente. The countries out there in the Middle East. So, estamos, hermanos, en un punto So we're in a point donde la población mundial where the world population está o estará casi ya will be bajo el almost poder under the de power enemigos of enemies de la nación de Israel of the nation of y de Israel los Estados Unidos. and the United States. La violencia y destrucción The violence and destruction que estamos siendo testigos hoy, that we're being witness of today, lamentablemente, unfortunately, serán la norma o el pan nuestro it de will be cada the día norm or our daily bread de aquí en adelante. from here on. Y eso es lo que hemos estado predicando And that's what a we've lo been largo preaching de throughout los años. these years. Amados hermanos, Cristo viene. My dear brother, Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Si la iglesia de Cristo, If the Church of Christ, viendo lo que está pasando, seeing what is happening, no pone 2 y 2 juntos, you don't put 2 and 2 together, tenemos graves problemas. we have serious problems. Yo sé que tenemos que trabajar, I know that we have to work. tenemos que pensar en el mañana, We have to think about tomorrow. pero hermano, nuestro mañana está en las manos de Dios. Our tomorrow is in the hands of God. Por la gracia de Dios, For the grace of God, por la misericordia de for the Dios, mercy of God, hasta ahora, till now, todos estos conflictos all these conflicts se han mantenido fuera de las fronteras de Estados Unidos. have maintained themselves outside the borders Pero of the United sépase States. But let it be known Que uno no sabe. that we do not Yo know. no quiero profetizar negativamente, I do not want to prophesy negatively, pero quiero llamar la atención a algo but I want también. to call the attention to something. En los últimos 2 años, In the last 2 years, prácticamente la frontera de Estados Unidos está abierta. practically the borders of the United Usted lo States is sabe. open. You know it. Eso no es secreto. That's not a secret. Y no solamente venezolanos, dominicanos, And not colombianos, only Venezuelan, cubanos, Dominican, que están Cuban entrando por ahí. are coming in through there. Están entrando gentes People are coming que in odian that hate lo que nosotros amamos. what we love. Y no es culpa del presidente. It is not No the busquen fault of culpable the en president. hombre. Don't look for blame Dios in a está man. haciendo. God is letting it happen.
Están ya inmiscuidos en nuestras tiendas. They're already in our Usted lo stores. ve, tú You no sabes see qué them. idioma que está hablando esta gente aquí. You don't know what language they're speaking there. Usted lo ve en las tiendas. You see them in the stores. Cristo viene. Christ is coming. Mientras Cristo levanta su iglesia, While Christ lifts his church, esta va a ser la norma de aquí en adelante. this will be the norm from Mucha now on. violencia Lots of y violence muchos videos visuales and a lot of visual videos de muchos sufrimientos. of lots of suffering. No importa que anuncien paz, It doesn't matter that they announce peace. no importa que hagan reuniones y cumbres, It doesn't matter that they make reunions. meetings to talk about peace. No habrá paz en la tierra, There will be no peace on earth. sino hasta la primera mitad But until the first half de la gran tribulación. of the Great Tribulation. Ahora voy a responder una pregunta Now I'm going to respond to a question que se me formuló esta semana. that was formulated this week. No, amados hermanos, My dear no brother, estamos we are en la not gran tribulación. in the Great Tribulation. Y no solamente muchos me han preguntado, And not only many O have algunos han already preguntado. asked, sino que hay muchos videos, that there's also a lot of videos. porque ahora Because now están saliendo profetas que usted no conocía. prophets are coming out that we didn't even know about. Y todos esos profetas que And andan all these prophets ahora en la calle tirando. that they're Palabra walking poderosa. out in the street just Yo throwing me pregunto, words. ¿dónde estaban ustedes cuando estaba COVID-19? Where were you when there was COVID-19? ¿Dónde estaba esa profecía? Where was that prophet? Oh, no me toque, lávese la mano. Don't touch me, No, wash your póngase su hands. mascarilla, un Put your casco, una mask. funda en la cabeza. A bag in your face. Oh, pero ahora But now, es como cuando una cucaracha encuentra un dulce, salen it's todas. like a roach finds a sweet. They all come out. No estamos We are not en la gran in tribulación. the Great Tribulation. La gran tribulación, oye bien, The iglesia. Great Tribulation, The listen Great carefully, Tribulation no inicia will not con guerra, start with war. inicia con paz. Will start with peace. ¿Me entiende, iglesia? Right? Do you understand, church? So, si la gran tribulación So if the Great Tribulation inicia con paz, will start with peace, pues no estamos so we're not en medio in the midst de la gran of the tribulación. Great Tribulation. Sí, pastor, pero están persiguiendo a la iglesia. But they're following the church. Amados hermanos, siempre ha habido persecución de la There iglesia. have always been persecution against the church. Fue dicho por Jesucristo It mismo. was said by Jesus Christ Lucas himself. 23 los dice. Luke 23. Si al tronco hicieron, ¿qué no eran a las ramas? Sin embargo, la guerra de las guerras, The war of the wars, se llama la guerra de Armagedón, se va a desatar al final de la gran it tribulación. will happen after the Great La verdadera Tribulation. persecución The true persecution de creyentes of believers se va a desatar durante la segunda mitad de durante la gran tribulación. during the Great Tribulation. Recuerdan Apocalipsis capítulo Remember- 13, Revelation chapter 13. que el que no tenga la marca en la mano derecha That o en la does not- frente, ¿verdad que sí? Whoever doesn't have the mark on the forehead or the hand Tendrá que dar su cabeza, su will have cuello, to give his head para poder ser salvos. in order to be En saved. otras palabras, habrá una sola religión mundial. In other words, there will be only one religion One world worldwide. Ahora, ¿por qué decimos que no estamos en la gran tribulación? Now, why do we say we're not in the Great Tribulation? Váyanse, ¿y por qué creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación? And why do we think the church will not go through No the hay Great evidencia Tribulation? bíblica, hermano. There is no biblical evidence En el libro de los profetas in the book of the o prophets en Revelación o or in Apocalipsis Revelation or de que nosotros como iglesia pasaremos. that us as a church will Por la go gran through tribulación. the Great Tribulation. Váyase a 2 Tesalonicenses, capítulo Second of 2. Thessalonians Capítulo 2, versículo 1. chapter 2 verse 1. Que como les dije, esto es más, no un sermón, es más como un estudio bíblico. This is more of a Para biblical responder study algunas to preguntas answer questions que como iglesia tenemos. that we have as a church. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo, al rapto y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, oye bien, iglesia, Listen carefully, que church. no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar. Que un video que usted cree, no. Ni os conturbéis, no sean turbados, ni por espíritu con letra minúscula, espíritu, influencia diabólica, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ni por videos en las redes sociales. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Oye bien esto. ¿Por qué? Porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, que son hombres que predicaban a Cristo, hoy predican otra cosa. Men that preach Christ, today they preach something else. Y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. ¿Okay? So, Jesucristo no vendrá. Jesus Christ will not come. Antes viene la apostasía, luego viene el anticristo que se va a manifestar, el cual se opone, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, obviamente. Oye, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Recuérdense que el anticristo y el falso profeta llevarán a la gente a adorar al anticristo como a Dios. Remember that Antichrist will lead people to worship He is God. Haciéndose pasar por Dios, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Pero dice, versículo 6, atención iglesia aquí. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo en la tierra todavía que detiene la aparición del anticristo. That detain the appearance of the Antichrist. Y es posible, hermanos, And que it's possible, my brothers, ya el anticristo nació. that the Antichrist is posible. already born. No sé. We don't Y know. vamos a explicar qué lo detiene ahora. And we're going to explain what detains him. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Está hablando de la iglesia. It's talking about the El church. ministerio del Espíritu The Santo ministry of the Holy Spirit como santificador de la iglesia, as sanctuary of the church, sanctifier of the church, y como quien convence al mundo del pecado. and the one that convinced the world. Cuando la iglesia sea levantada de When la the tierra, church is lifted from earth, nada detendrá nothing will detain la aparición del anticristo. the appearance of the Antichrist. Obviamente sabemos que Dios es quien lo detiene, ¿verdad? Obviously, we know that God is the one holding him Luego back. de haber explicado esto, After having explained this, volvemos a la pregunta. we go back to the ¿Quién question. es responsable de todos estos Who desastres? is responsible for all this happening? ¿Quién es responsable de todas estas personas muriendo? Who is responsible for all these people dying? No excusemos, hermanos, Let's not excuse, my dear brother, a Dios. God. No, hermanos. Nosotros somos hijos We de are Dios. children of God, Y nuestro Padre bendice. and our Father Y bless, nuestro Padre también maldice. and our Father also curse. Nuestro Padre trae lo bueno. Our Father brings the good, Y nuestro Padre también trae. and our Father malo. also brings the bad. Si usted no lo sabía, If you didn't know, Dios es responsable God is de responsible todo lo que está pasando of hoy. everything that is happening today. No excuse a Dios. Do not excuse Dios God. nunca ha cometido un error. God has never committed an Dios error. nunca le ha pedido perdón a nadie. God has never asked anyone for Dios forgiveness. nunca se ha equivocado. God has never made a mistake. Si Dios no es responsable If God is not responsible de lo que está pasando for hoy, what's going on today, Dios no es soberano. God is not sovereign. Si Dios no es responsable, If God is not y son palabras responsible fuertes, porque para el evangelio que se ha predicado hoy, for the gospel that we preach el today, Dios de hoy nada más te da un buen trabajo, the God of today only gives good te da una job, buena casa, only gives you a good house, te da una promoción. gives you a good A promotion. los que somos fitness nos da un buen cuerpo. The one that are in fitness, He gives a good Ese es el body. Dios. That is the God. Ese es el Dios de la iglesia de este tiempo. That is the God of the church of this time. Pídelo, quieres fama, también te doy fama. Want fame? Ask. I'll also give you fame. Solo cree y decláralo y Only viene. believe and declare. Ese es el Dios. That's the God of today. Por eso no es el Dios de las Escrituras. But that's not the God of the scripture. Dios no nos hizo hijos porque no fue usted que vino ante Dios. You did not come to God. Iglesia, oye bien, oye bien.
Si fuera por usted, usted no estuviera sentado aquí. If it was up to you, you Que wouldn't be here. hay una fuerza más grande que la que usted tiene There is dentro de a usted. force even bigger than the one you have inside of you. Que aunque en la semana usted se trata de armar cosas para hacer el domingo, During the week, you try to make things to do on Sunday. hay una voz que le dice el domingo tú sabes que es de Dios. The voice that says Sunday, you know it belongs to Vamos a God. pasar para Dios. No invente con eso. Do not invent with that. Porque siempre voy como un cominillo cuando hay 2 pesos en el bolsillo. There's always a little itchy when you have Que $2 tenemos in que your ir. pocket that we have to go. Fue Dios, hermanos, que me It was agarró a God mí. that grabbed me, Que lo agarró a usted. that grabbed you, De donde usted estaba. where you were. Algunos ganando mucho dinero. Some making a lot of money, Otros haciendo desórdenes. others doing this Y Dios nos agarró and God grabbed us y nos puso aquí. and put us here. Y no fue ahora para darnos lo que queremos. And it wasn't to give us what we wanted. 1 Pedro 2:9 dice, 1 Peter 1:2. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis y será alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dale un aplauso a Dios, que Dios se lo merece. Amados hermanos, no excusemos a Dios Let's not excuse God, my dear brothers, de nada de lo que está pasando. of nothing that is happening. Dios es soberano, God is sovereign. Dios es responsable. God is responsible. Nada ocurre en la tierra, Nothing happens on ni earth en el universo, or in the ni en los universe planetas, or in the planets que Dios no lo haga. that God doesn't do it. Él es responsable de lo que está pasando He is responsible for what's going on y de lo que va a pasar. and what's going to happen. Entrando en lo que leímos al principio, Entering what we read in the beginning, Lamentaciones 3. Lamentation 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dios es bueno, claro, God is good, porque of Él es course. bueno, castiga. Isaías 45:5, un capítulo que nos gusta mucho a nosotros. Yo soy Jehová, Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, hablando de Israel, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Oye, ahora dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Y quién firma? Yo Jehová soy el que hago todo esto. No busquemos a otro responsable. Let's not look for any other person responsible. El Dios de Abraham, el The Dios God of de Isaac Abraham, y el the Dios de God Jacob. God of Y nuestro Isaiah. Dios es responsable. Our God is responsible. Ahora, entrando ya en contexto de lo que está pasando, Enter into context of what's happening. la palabra de Dios The Word of God habla de castigos talks about punishment y juicio en contra and judgment against de los que caminan o caminábamos the ones that walk or used to walk en contra de la palabra de Dios, against the Word of God, en contra de sus mandamientos. against His commandments. Y los judíos, And the Jews, Israel, Israel, aun cuando son el pueblo escogido por Dios, even when they're the one chosen by God, nunca se han escapado de esta realidad. they have never escaped from this reality. La diferencia es The difference is que nosotros no éramos testigos de lo que Dios hacía. that we were not witness of what God did. No estábamos allí. We were not there. La Biblia dice, The Bible y says, Jehová entregó a su pueblo en cautiverio por 40 años. and God handed His people for 40 Y years. otra in vez captivity. el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de And Dios. again, they did the bad in front of the eyes of the Lord. Y Jehová los cogió y otra vez los entregó And God cautivos. Again, took them and put En toda la them Biblia in está eso. captivity.
Hay mucha información que usted tiene que saber acerca del pueblo de Israel. There's a lot of information that you have to know about the people of Israel. Y esto es para los que defienden Israel And those are for you that ciegamente. defend Israel, Israel. Claro, es el pueblo de Dios. blindly. Of course, those are the people of God. Y la Biblia nos manda a orar And the por Bible esa nación. tells us to pray for that nation. Pero esta nación practica el judaísmo, But this nation practice judaísmo, que es la religión basada that is the religion based on en las prácticas del Antiguo Testamento. practice of the Old Testament. Para ellos el Nuevo Testamento no existe. For them, the New Testament. Esta doesn't gente exist. son, entre comillas, lo escribí aquí, These people are within quotation. I wrote it here. celosos Jealous de la ley de Moisés. of the law of El Moses. sábado lo guardan They hold sagrado. Saturdays holy. Desde el viernes ya cuando cae el sol hasta el sábado que el sol From no hacen Friday nada. when the sun goes down to Saturday, they don't do anything. Una gran mayoría de las fiestas anuales, A great portion of the annual feast, feasts, las celebran. they celebrate them. Sin embargo, But una nación tan celosa a nation so jealous con la ley de Jehová with the law of God reconoce recognize los matrimonios homosexuales the matrimony de of the same sex, same-sex marriage, los reconocen, recognize them, pero but la ley de ellos dicen the law of them solamente reconoceremos we will only los recognize matrimonios homosexuales the same-sex marriage si estos son efectuados en otro país. if they're affected in another country. Eso es como cuando usted no quiere ver que se tapa un ojo nada más. That's when you don't want to see, but you only cover one eye. Pero ¿qué dice la Biblia? But what does the El Bible Antiguo say? Testamento. The Old Testament. No vamos a hablar del Nuevo Testamento We're not going to talk about the porque New ellos no Testament creen eso. because they don't believe in that. ¿Qué dice tu Antiguo Testamento What acerca does de esas your aberraciones? Old Testament say about that? Entonces podemos decir So then we can say que esta nación, that this nation, igual que nosotros, nuestras naciones, like us in our nation, está sufriendo ahora is suffering now parte del juicio de Dios part of the judgment of God por haber abandonado for having abandoned la ley, ni the siquiera law. a Jesucristo, porque sabemos qué Not pasó con even Jesucristo, Jesus ¿verdad que Christ, sí? because we know what happened with Jesus Hermano, amamos Christ. al pueblo judío, We love our Jewish lo community. amamos, el pueblo de Dios. It's the people of God. Pero But sépase let it be que known, quienes crucificaron a the Jesucristo one that crucified Jesus Christ fueron los gentiles, were the Gentiles, fueron los fariseos, was it the Pharisees, la Corte Suprema the Supreme Court del pueblo judío of the Jewish people. prefirió soltar a un They criminal prefer to let go a criminal cuando el gobierno romano when the Roman dijo, me Empire, lavo las manos I wash my hands. porque no encuentro ninguna falta en este I hombre. do not find any fault in this man. Fue el pueblo de Dios, hermanos, It was the people of God que dijo, suelten a Barrabás that said, let y go crucifiquen a este. and crucify this one. Le pagaron a falsos testigos, They paid false witnesses, le pagaron. They paid them. Le pagaron para que hablaran en 3 días del templo. Esto es sagrado, el templo es sagrado. They paid them so they could lie and say that the temple is holy. The temple was going to be destroyed in 3 days. And Jesus said that. He was talking about his own body. Y luego que Jesucristo resucita, And after Jesus resurrected, le pagan, sobornan a los guardias they paid the guards para que digan que los discípulos se robaron el cuerpo. to say that the disciples stole the body. Y hasta el día de hoy, Until today, el judío ortodoxo cree eso. The Orthodox Jew believe that. Y cuando se levantó, en and ese when they tiempo, stood up in that time, un hombre de Dios a man of God llamado Pedro, called Peter, váyase a Hechos capítulo 3, go to Acts chapter 3, que Pedro le llamó la atención en su cara. Peter called the attention in their face. Told them off. Versículo 13. Este es el primer discurso de Pedro. Verse Verse 13.
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Sépase que Pedro es judío, convertido a Cristo. Peter is a Jew converted to Christ. A quien vosotros, los judíos, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, ustedes, negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. No solamente no creen en Cristo, Not only do they not believe el in pueblo Christ, de Dios, the people of God, pero tampoco guardan la ley de Moisés. but they don't hold the laws of Moses. They don't keep the law of Moses. Entonces, ¿en qué estamos? Y aún así, And even though ese es that y is siempre será and always will el be pueblo escogido the chosen por Dios. people of God, Aún así rebeldes, even though they're aún rebels, así the negligentes, negligence, Dios, como Él es fiel, God, since He ha is hecho un faithful, pacto has made a con pact esa nación, hermano, with that nation, my que brothers, todos los enemigos que se levanten contra esa that nación all the enemy that raised upon that nation, van a ser derrotados. they will be Will be defeated. Dios ha prometido God has castigar promised a to todos los que punish rompen sus estatutos, no importa quién sea. everyone that breaks His law. Doesn't matter who they are. Ahora, quiero llevarlos Now I want to take you a dos historias bíblicas to two biblical stories con imágenes with images similares a las que estamos viendo hoy. similar to the ones we're seeing today. La diferencia es que no había cámara en ese tiempo. The difference is that there was no camera back in that time. Váyase, si lo encuentra, If you find it al libro de Amós. in the book of Amos, Amós está después de Daniel, después viene Joel, después viene Amós. after Daniel, Viene Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Joel, Amós, así creo que está. Capítulo 4. chapter 4. Por lo menos dos historias, dos pasajes rápidos, lo voy a hacer. At least two stories. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer. The Bible said God Hoy is the same one yesterday, siempre será today, el and mismo. always and forevermore. Iglesia, Dios es responsable, no God culpable, is responsible responsable de lo que está pasando. of what's happening. Oye lo que pasa. Amós capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer ahí como algunos 8 versículos. Ir a Betel y prevaricar, eso es de manera sarcástica, vayan y aumentar en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. En otras palabras, sigan haciendo lo que están haciendo, que su corazón está lejos de Dios, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, con pan malo, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio, les di hambre en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Iglesia, vuélvete a Dios. Church, return to God. También church, turn back to the Lord. Don't you want to please your own self? Turn back to the Lord. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Imagínate, hermano. Antes de la cosecha, 3 meses sin lluvia. Se dañó todo. 3 months without rain. Before the harvest. E hice llover sobre una ciudad, oye esto, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual otra parte no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ok, todavía no entiende, pueblo de Dios. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, ¿qué hice? Envié contra vosotros entonces mortandad tal como en Egipto.
maté a espada a vuestros jóvenes. ¿Quién lo hizo? Dios. No excusemos a Dios de lo que para nosotros parece mal. Do not excuse God for what we think is bad. Dios es el mismo ayer, God is the hoy same one y yesterday, por los siglos siempre será el mismo. today, and tomorrow, and forevermore. Y mira cómo lo dice. Look how it says it. Maté a espada, versículo 10, a vuestros jóvenes. ¿Y qué más? Con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y aún más dice, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Destrucción trajo Dios. Y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿A quién? A su pueblo, hermano. Ahora está la gente reprendiendo, Now people are rebuking, terroristas reprendiendo rebuking y terror, declarando, hermanos, declaring, hablen con Dios porque Él es responsable de lo que Él está talk with haciendo. God because He is responsible for what's happening. Pidan a Dios misericordia. Ask mercy from God. Pidamos a Dios misericordia por esa nación. Let's ask for mercy for that nation. Pidamos a Dios misericordia por nosotros Let's ask God mercy for us. y caminemos en sus estatutos. And let's walk in His laws. En ninguna manera puede nadie gozarse de la destrucción, No one can be joyful of all this destruction. pero Dios es que lo hace. But God is the one that does it. ¿Y por qué te he de hacer esto? And why should He do Prepárate, this? I'm going to read here. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Quién es responsable de lo que está pasando? Who is responsible of Dios. what's happening? God. Váyase a 2 Crónicas capítulo 29, Second Chronicle, chapter 29. 29, versículo 3. verse 3. Versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, a los sacerdotes, los líderes, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis ahora con vuestros ojos. Y he aquí vuestros padres han caído a espada. ¿Y quiénes más? Y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Dios es que hace esto, hermano. God is the one that does all this, my brothers. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de vosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Llegando al final de esta enseñanza, amados hermanos, no excusemos a Dios Let's not excuse God, my dear brothers, de nada of nothing de lo que está pasando. that's happening. Ahora bien, ¿qué va a pasar What will happen con la gente que Dios usa with the people that God uses para castigar a su pueblo? to punish His people? Ay, santo Dios. ¿Qué va a pasar con los enemigos de Israel? What will happen with the enemy of Israel? En un sitio dice, mejor le hubiera sido no haber nacido a Judas, ¿verdad? Oye lo que dice la Biblia acerca de los que Look atacan what the al pueblo de Bible Dios. says, what will happen to those that attack the people of God.
Porque usted diría, wow, esa gente está acabando con el pueblo de Dios. Those people are just finishing up those. No, Dios está haciendo lo que está haciendo. God is doing what He is doing. No podemos cuestionarlo. We cannot question Him. Solamente pedir misericordia Only ask mercy. a Dios. Éxodo 7:3. Exodus 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos de mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios levanta primero quien castiga a su pueblo God will lift who will punish His people, y luego le castiga mucho más fuerte and later He will punish them even stronger. a quien Dios usó para ese. The person God castigo. used for that punishment. Isaías 10:5, Isaiah 5:10. 10:5. Oh Asiria, ahora utiliza otro imperio asirio, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Oye esto, Dios ha puesto su ira, su juicio en contra de su pueblo en las manos del enemigo del pueblo de Dios, de los asirios. Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le levantaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Pero, versículo 12, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. So, todo el que Dios está usando ahora All the people God is using now para hacer daño a su pueblo, to do harm to His people, oh, Dios va a destruir a esos pueblos God también. is going to destroy those people as well. Como le dije al principio, Like I said in the beginning, yo creo que nosotros no hemos sido testigos we have not been witness de una guerra más sangrienta of a war more bloody como la que posiblemente vamos a ver en esta like the semana. one we will possibly see in the next few Mucho days. sufrimiento, Lot of suffering, muchos cuerpos en las calles, lot of bodies in the mucha street, destrucción. lot of destruction. Porque sépase que el pueblo judío Because let it be known that Es the el Jewish pueblo de people Dios. is the people of God. y el pueblo judío And the people of está God protegido por Dios. is protected by God. Y los judíos And the Jewish han determinado have determined que el holocausto that the Holocaust que fue efectuado por Adolfo Hitler that was performed no by va a Hitler pasar otra vez. is not going to happen again. No puede pasar de It nuevo. cannot happen again. Y va a haber mucho desastre. And there will be lots of Oremos por esos disaster. jóvenes que van a estar en Let's la guerra pray esta for those semana. young youth that are going to be in the war next Pidamos, week. pidamos, amor, pida misericordia a Ask Dios. for mercy from God. Porque van a morir muchos de ambos lados, muchos. Because many people are going to die from both Porque sides. de la manera que el ejército está planificando, The way that the army is being está planned, planificando prácticamente aplanar todo. they're planning on just destroying everything. Estaba leyendo, hermanos, que I was reading, my brothers, la cantidad de bombas the amount of bombs que los israelitas han dejado caer, that they have let fall that they drop en Gaza, en ese territorio pequeño, in that little territory es más que la cantidad de bombas is more than the amount que of Estados bombs Unidos dejó caer en Afganistán en un año. that the United States let fall in Afghanistan in 1 year. Pidamos a Dios misericordia Ask God for mercy por su pueblo, for His people, Israel. Israel. Y sabemos que el pueblo de Israel And we know no that se va a the people convertir a Cristo. Of He's Israel not is gonna not gonna convert convert to to Christ. La Biblia lo dice claro. the Bible says it clearly. No será sino durante la gran tribulación It's not going to be until the great tribulation que ellos van a reconocer a Jesucristo. that they're going to recognize Jesus Y Christ. dice la Biblia que todo Israel será salvo, And the Bible said that all Israel will be saved, pero no todo Israel de ahora, but not all Israel of today. el Israel que esté vivo en ese tiempo. The Israel that is still alive in that time. Conclusión. Dios es soberano. God is sovereign. Él está en control. He is in control. Él es que hace todo He is esto. the one that does all of this.
¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? What should we do as a church? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos, iglesia, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. No tengas temor de lo que está pasando. Do not be afraid of what's going on. Ya está escrito. It's already written. Háblale a otros de las grandezas Talk to others. de Dios. Dios te bendiga. Póngase de pie. Gracias te damos, Dios, porque tú eres Dios. Padre, yo no entiendo, mi mente no puede entender. Nuestra mente, Señor, no puede entender. Hoy hay madres llorando en ambos lados, Señor, los palestinos, gente que están ahí. Hay creyentes también allí, Señor, en aquel lugar, en ti, Jesucristo. Madres llorando a sus hijos, hijos llorando a sus madres. Familias en todo Estados Unidos llorando y lamentando. Y esta semana, Señor, si tú no metes tu mano allí, se avecina uno de los conflictos más sangrientos que la humanidad haya podido ser testigos. Padre, protege como tú has prometido a tu pueblo. Nosotros, Señor, oramos por Israel, oramos por tu pueblo, Señor, porque tú nos mandas a orar por la paz de Jerusalén. Ese pueblo es tuyo, Señor, y tú lo sabes, Padre. Ahora mismo están todos esos tanques, aviones, portaaviones, jóvenes, mujeres, adultos, en las trincheras, en las fronteras de esta franja de Gaza, esperando solamente la orden para ir y entrar, Dios. Padre, ten cuidado de ellos, Dios. Oh, Señor, protege a tu pueblo, Dios. Tú has protegido, Dios, a tu pueblo a través de grandes dificultades. Los protegiste, Señor, en el tiempo de Esther, con este necio Amán, con este impío que quería la destrucción de todo el pueblo judío. También los protegiste cuando querían también acabar con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, tú protegiste a tu pueblo.